está con nosotros el doctor, el tribuno Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias. Bien, a ver, ustedes el día de ayer se pudo conocer, le han dado de alguna forma la razón al Congreso de la República con respecto a las demandas competenciales que presentaron por estos fallos emitidos por el Poder Judicial. Hay tres temas en específico, ¿no?, que tiene que ver con la elección del Defensor del Pueblo, la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU y también del amparo presentado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas Arenas. ¿Cuál es su, digamos, el resumen que pueden hacer con respecto al sentido de los votos? Bueno, esta es una importante sentencia que resuelve una permanente tensión entre el Poder Judicial y el Congreso de la República en atención a las competencias políticas asignadas al Congreso. El colegiado ha tomado una decisión a través del cual considera que, así como el Poder Judicial tiene competencias exclusivas que no pueden estar sujetas a una intervención política, el Parlamento también tiene competencias exclusivas que no pueden estar sujetas a una intervención judicial. Y básicamente la conexión entre ambos poderes del Estado se debe dar en atención a la violación de derechos fundamentales. Pero en tanto en cuanto no hay una violación manifiesta de un derecho fundamental, el Congreso tiene plenas potestades para poder adoptar los diseños que considere necesarios al momento de sustanciar los procesos de elección del Defensor del Pueblo, por ejemplo, o la elaboración de una propuesta legislativa. Y finalmente el ejercicio del control político, que más bien en un sistema democrático todos los dignatarios, todos los que son cabezas de los órganos constitucionales autónomos, tienen que estar sujetos a el juicio político. Nosotros como magistrado del tribunal también lo estamos, con mayor razón el que dirige el órgano más importante del sistema electoral, como es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y a propósito de lo último que usted menciona, efectivamente, ellos, el Jurado Nacional de Elecciones, la cabeza del RENIER y de la OMP, no están incluidos en el artículo 99 de la Constitución. Y algunos señalan de que esta es una forma de amedrentar a estos titulares y también rompe el equilibrio de poderes. Más aún en el contexto, usted recordará que hubo un grupo de personas que señalaban de que hubo fraude electoral, pese a que hubo una comisión en el propio Congreso de la República que no pudo demostrar ello, y tampoco en el Ministerio Público. Entonces, ¿se está violentando el equilibrio de poderes? Bueno, eso es totalmente falso, ¿no? En principio, la parte que el fallo emite y establece que tanto el presidente del jurado como el jefe de OMPE y el jefe de RENIEC deben estar incorporados en el artículo 99 de la Constitución, es en principio una exhortación para que haya una reforma a la Constitución. Pero esta exhortación para que haya una reforma a la Constitución no es de ahora propiamente, es del año 2006. El año 2006 el Tribunal Constitucional, para información de quienes hablan sin tener la documentación o el análisis correcto del caso, el propio Tribunal Constitucional con otro colegiado exhortó a que el Congreso reformara la Constitución para que incorporara a estos dignatarios dentro del artículo 99, porque le vuelvo a reiterar, no puede haber un alto dignatario que no esté sujeto a un control político. Bajo esa lógica, nosotros como magistrados también tendríamos que decir que no podríamos ser investigados por el Congreso, a quien controlamos, o los jueces de la Corte Suprema, ¿no?, o el propio Defensor del Pueblo. Claro, todos estamos controlados. Exacto, las voces que hablaban precisamente del tema del equilibrio de poderes se referían precisamente a lo que ha estado ocurriendo, y usted no será ajeno, digamos, a lo que ha venido sucediendo cuando teníamos grupos que incluso habían viajado hasta la OEA para decir que hubo fraude electoral. Entonces, si es que las elecciones o los resultados no son como le gusta a un sector de congresistas en este caso, pueden, digamos, abrir una investigación. El control político demanda 87 votos y nosotros tampoco estamos señalando que en un control político el presidente del jurado, que se admite su sujeción a un control político porque es un juez supremo. Él sigue siendo juez supremo y los jueces supremos sí taxativamente están sujetos a control político. No estamos diciendo tampoco que el señor presidente del Poder de Jurado puede interponer un amparo. Claro que puede interponer un amparo. ¿En qué casos? Cuando considere que hay violación de algún derecho en el procedimiento. Pero no puede interponer un amparo para decir yo no quiero que se me inicie un procedimiento. Puede interponerlo dentro del procedimiento. Podría decir, aquí, señor, están violando mi derecho a la prueba, están violando mi derecho de defensa, no me dejan a mí intervenir y expresarme libremente en la vista o en las audiencias que realiza el Congreso. Puedo tachar el documento por falta de motivación. Es decir, puedo sustanciar. El fallo no le impide a que el Poder Judicial pueda intervenir en las cuestiones políticas. Le dice, interviene en cuestiones políticas cuando hay una violación de un derecho fundamental.
pero no puedes intervenir en la toma de decisiones políticas que son por el diseño constitucional. Nos guste o no nos guste, ese es el diseño constitucional. Y además hay un tema también fundamental. Para que estos casos se materialicen, tienen que haber un alto consenso en el Congreso. 87 votos. No se trata de que vayan 5, 10, 15 congresistas a la OEA y cuestionen a un dignatario. Se trata de que haya un consenso casi generalizado en el Congreso para que puedan viabilizarse estos mecanismos de control. Más bien es todo lo contrario. Una democracia debe implicar un permanente proceso de control. Ahora, también ahí quizás hay que hacer docencia a los partidos políticos y la propia ciudadanía para poder mejorar la calidad legislativa. Pero eso no significa que menoscabemos una competencia del Parlamento que forma parte del sistema de poder en una democracia. Y con respecto al otro tema, tiene que ver con la SUNEDU, ¿no? Porque también estas voces, incluso Marilena Ledesma, quien fue presidenta del Tribunal Constitucional, y ha sido muy dura precisamente con ustedes, ha señalado que el actual Tribunal Constitucional está destruyendo el país. Manifestaban que, a ver, en el caso del Poder Judicial y sobre las leyes que emite el Congreso de la República o las iniciativas que tiene el Congreso de la República, ¿quién entonces va a verificar la legalidad de las mismas? En el caso hubiera un hecho irregular en una elección, en ese caso me refiero a la SUNEDU, porque usted recordará que de acuerdo a la misma ley que aprobó el Congreso de la República establece que para establecer el consejo directivo de la SUNEDU y elegir al superintendente se requiere de los 7 miembros. Sin embargo, se estableció, porque fue el sábado pasado que ellos se sentaron, y se pretendió elegir al superintendente con solo 4 de los 7 miembros, es decir, estaban vulnerando la propia ley que ellos aprobaron. Entonces, ¿qué entidad sería la que puede revisar ello? ¿Quién ve la legalidad de la misma si no es el Poder Judicial? Bueno, a ver, en principio tendría que decir, y lamentablemente nosotros porque no hemos querido contestar a nadie de quienes vienen generando críticas a nuestro desempeño, pero más bien en lo personal yo creo que la señora Ledesma ha destruido el Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo ha destruido, ¿por qué? Porque ha sobrepoblado de personal al Tribunal Constitucional y además es la responsable de lo que tenemos hoy en día, la sede de San Isidro que está en escombros, que se han pagado millones, y yo he pedido a la Contraloría que informe, que realice un informe de auditoría, porque no vamos a asumir esos pasivos de una compra millonaria de un edificio prácticamente en carcasa. Pero además de ello, durante la gestión de esta señora se frenaron una serie de procesos de amparo y algunos estuvieron guardados bajo la mesa, como por ejemplo el caso de el muro de la vergüenza en La Molina, que estuvo encarpetado por más de 5 años y no quisieron verlo. Y gran parte de las decisiones que emitieron ese tribunal han sido siempre rechazando los pedidos del proceso de tutela. Entonces, yo creo que la señora está actuando desde un punto de vista político, porque he visto ahí en los medios que quiere postular a la presidencia. Y qué casualidad, por un partido al que está ligado a algunos políticos que han estado interesados en el tema de SUNEDU. Entonces ya me genera una suspicacia y me parece lamentable y poco leal con una institución que le ha brindado cobija, pese a que no es constitucionalista, a la señora Ledesma, para que pueda atacar de esa manera, afectando la credibilidad y la democracia. Entonces, con respecto a la pregunta que le en el caso de SUNEDU, definitivamente nosotros nos hemos pronunciado sobre cualquier tipo de irregularidad que pueda haber en el futuro y tendrá que habilitarse los mecanismos de control al respecto. Se han dado leyes, por ejemplo, a través del cual no se puede asumir funciones en el servicio público si no se tienen las calidades o las competencias del caso. Ya son mecanismos de control posterior. Lo que nosotros nos hemos pronunciado básicamente es porque el Poder Judicial cuestionó y paralizó un proyecto de ley. Es decir, no, discúlpeme que lo corte, quiere decir entonces de que esto no invalida que en un futuro el Poder Judicial o una persona que quiera demandar sobre un evento de irregularidad dentro de la elección del superintendente son, digamos, la resolución de ustedes. Materia. No hay derecho fundamental, pero puede haber ahí una irregularidad al procedimiento y habrá que haber una demanda contenciosa administrativa. Cuando, por ejemplo, en un club no se cumple el estatuto, el reglamento, hay mecanismos de control. Pero lo que ha habido aquí, en el caso SUNEDU propiamente, es un desacato al diseño legislativo que ha llegado a que un juez provisional adopte una medida cautelar para frenar la iniciativa, nada más, ni siquiera la ley, la iniciativa del congresista de querer reformular la junta directiva del SUNEDU. Eso es inadmisible.
Y eso no podemos tolerar como en una democracia que realmente también quiere todo lo contrario, que todos acatamos el imperio de la ley. Claro, porque la premisa era precisamente con respecto al tema de la SUNEDO y esta medida que se estableció en el Poder Judicial, era de que se estaba vulnerando el derecho de los estudiantes a tener educación de calidad. E incluso además la sociedad civil ya ha recabado firmas al respecto. Pero eso no es un derecho, pues un derecho tiene que ser un interés subjetivo que se plasme en algo concreto. Eso es, en todo caso estamos cuestionando el diseño. Eso es tan etéreo, ¿no? Porque también pueden haber especialistas que digan lo contrario. Y sobre la demanda que va a presentar esta sociedad civil con la recolección de firmas y que la va a presentar ante el Tribunal Constitucional. Bueno, nos pronunciaremos al respecto, pero ya esto ha marcado una jurisprudencia que tienen que acatar los poderes públicos. El hecho de que el Tribunal Constitucional se pronuncie es porque ha resuelto un caso y todos los poderes públicos tienen que acatarlo. Ese es el modelo democrático. No, pero claro, quiero precisar ello, es decir, la sociedad civil, los ciudadanos, el estudiante que se siente afectado, recolectan firmas, entiendo que son más de 9.000 las firmas que se han recolectado, ellos pueden presentar ante el tribunal porque son las personas afectadas. Sí, por supuesto, pero puede haber diferentes niveles. También pueden presentar otros ciudadanos que consideren más bien que están de acuerdo con la iniciativa legislativa. También pueden tener a lo mejor la misma cantidad de firmas. No hay acá un derecho concreto. Por un derecho tiene que haber una afectación. A usted le impiden el tránsito. A usted le impiden inscribirse en un colegio. Pero yo no puedo cuestionar un diseño que técnicamente, y lo hemos dicho en su momento, cuando hemos resuelto el caso, por ejemplo, las composiciones del Consejo Directivo son variables en todas partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, que tiene las mejores universidades en América Latina, la gobiernan las propias universidades. En México igual. Entonces, el hecho de que haya una composición que no nos guste o que no tenga una intervención directa de una autoridad del gobierno, no significa necesariamente que la educación sea buena o mala. En términos legales, para poder precisar el tema, no se ha cambiado la ley de SUNEDO. Lo único que se ha cambiado es la forma de la composición de la Junta. Pero el licenciamiento, la calidad, la acreditación, la mejora de los docentes, todo eso sigue en pie. La reforma continúa. Entonces, básicamente estamos cuestionando la adopción de un diseño de gobierno. Claro, y acá quiero precisar también, porque seguramente muchos estudiantes deben estar viendo el programa y deben también estar preocupados porque evidentemente no tiene nada que preocuparse. Lo que quiero consultar es, entonces, ¿cuándo sí se puede cuestionar ello? A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que se dé licenciamiento, que eso lo dicte precisamente el Consejo Directivo, a una universidad que no cumple con los cánones de calidad? Puede haber una nulidad, ¿no? Puede haber ahí, se pueden plantear un conjunto de mecanismos legales, pero no se puede paralizar a través de un amparo, una reforma legislativa que establezca un diseño, porque los diseños son asuntos de naturaleza política. Sí. En todo caso, que postulen al Congreso. Muy bien. A ese órgano que le corresponde. Muchísimas gracias.